Hola a todos y bienvenidos al seminario web de hoy, Evolución y utilidad de las pruebas moleculares en el tamizaje y detección del virus de papiloma humanos, VPH, en Latinoamérica. Soy el Dr. José Santiago, director de Asuntos Científicos para las Américas, y seré su moderador para el evento de hoy. El seminario web educativo de hoy es presentado por LabRoots y traído a usted por el Grupo de Asuntos Científicos de Abbott Molecular. Para obtener más información, visite el sitio web para clientes. Comencemos. Pero antes de comenzar, me gustaría recordar a todos que este evento es interactivo. Le invitamos a participar enviando tantas preguntas como desee en cualquier momento que desee durante la presentación. Para ello, simplemente escríbalos en el cuadro Ask a Question y haga clic en Send o Enviar. Responderemos a tantas preguntas como tengamos tiempo al final de la presentación. Si tiene problemas para ver o escuchar la presentación, haga clic en la pestaña indicada como Support o Soporte, que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana de la presentación, o déjenos saber de su problema haciendo clic en el cuadro Ask a Question o Preguntar, el cual está situado en el extremo izquierdo de la pantalla. Ahora presento a nuestro presentador de hoy, Dr. Luis Jairo Bonilla Osma. El doctor es médico especialista en ginecología y obstetricia. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de Colposcopía y Patología del Tracto Genital Inferior y coordinador médico de la Unidad de Patología Cervical y Colposcopía Grupo Salud Cop. Asimismo, es profesor del Diplomado de Colposcopía y Patología del TGI Hospital de San José y director científico de Colpolatina S.A. Para obtener una biografía completa de nuestro presentador, visita la pestaña Biography o Biografía en la parte superior de la pantalla. Dr. Bonilla puede proceder a comenzar su presentación. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Santiago. Bienvenidos todos. Muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes en el manejo de este tema tan importante y fundamental para nuestros países latinoamericanos. La problemática del cáncer de cuello uterino es una problemática, digamos, común para toda Latinoamérica, porque esta problemática se asemeja en cuanto a la incidencia y la mortalidad en todos los países, y esa es la importancia de tratar este tema hoy en México y después en cualquier otro país latinoamericano donde he tenido la oportunidad de ser invitado. Antes de comenzar, pues simplemente está la diapositiva donde muestra mis conflictos de intereses. Realmente, como presidente de la Asociación Colombiana de Colposcopía, mi único interés es poder integrarme y participar con diferentes grupos médicos en la implementación de estas estrategias de tamizaje. No tengo conflicto de interés ni con el laboratorio ni con ningún otro tipo de industria farmacéutica, como todo lo que ustedes pueden ver aquí en la diapositiva. Hablemos concretamente de México. Ya con nuestra primera diapositiva, vemos nosotros que la incidencia de cáncer de cuello uterino en México es cerca de 11 mujeres por cada 100,000. ¿Eso qué quiere decir? Y lo vemos en las diferentes tonalidades de color de la diapositiva. Que México, como digo, al igual que muchos países latinoamericanos, tiene mayor incidencia que países como Canadá, como Estados Unidos y como Australia, en donde los programas muy bien definidos han logrado generar un impacto tanto en incidencia como en mortalidad. La mortalidad que nos acompaña casi el 50%, 5.4 por 100,000 habitantes. Y si nosotros revisamos en Globocan estas cifras, encontramos que los cambios no han sido muy grandes en los últimos 10 o 14 años. Eso quiere decir que el cáncer de cuello uterino continúa en México dentro de las 3 primeras causas de muerte por cáncer
y especialmente en la mujer es la segunda causa de mortalidad por cáncer. Esto, desde un punto de vista numérico, estadístico, epidemiológico, no es tan impactante como cuando nosotros decimos, bueno, pero ¿qué significa que se nos estén muriendo 4.000 mujeres al año? ¿Cuál es el impacto social de esto? No solamente el económico. Pues tenemos que saber que si en promedio cada hogar tiene 2.5 hijos y que el 40% de los hogares aproximadamente la mujer es cabeza de hogar, pues estamos hablando de un número importante, casi de 8.000 huérfanos al año, dentro de los cuales en muchos países la mayoría, un número importante, no la mayoría, pero sí un número importante, como sería en este ejemplo, 1.300 niños van a quedar completamente abandonados. Entonces no es justo que haya hogares que se desintegren, no es justo estos costos sociales de estos niños abandonados, de estas mujeres que fallecen siendo cabezas de hogar por el único cáncer que es absolutamente prevenible. Eso es lo que afecta a los médicos, en especial los que dirigimos sociedades científicas y queremos apoyar a los países a que estas cifras disminuyan, tanto las de incidencia como las de mortalidad. Más grave aún es ver el futuro. Como vemos en esta diapositiva también de Globocan, ven ustedes que la tendencia en la incidencia es grave. Es grave porque para el 2020 vamos a tener un 5.4% más en la incidencia, para el 2025 casi un 20% más en la incidencia de cáncer del cuello uterino. Y esta tendencia se mantiene obviamente en la mortalidad y esperamos 6.4% de mortalidad para el 2020 y esperamos un 23-24% más de mortalidad para el 2025. No quise meterme hacia el 2030, el 2040, porque ya son cálculos muy lejanos. Entonces, cuando uno ve este panorama malo en el presente y con tendencias a ser más malo, uno tiene que hacer algo por las mujeres. Por las mujeres. Y ese algo, y en eso me uno y trabajo en conjunto con el doctor Regino Uscanga en México, del Colegio Mexicano de Colposcopistas. Con ellos trabajamos un concepto muy bonito que es el concepto de las clínicas de colposcopia. Clínicas de colposcopia que son el centro en el manejo del programa articulado de prevención de cáncer de cuello uterino. Porque no solamente es vacunación, no solamente son pruebas de BPH, es la integralidad del programa, es garantizar la vacunación de las niñas antes de que inicien su vida sexual, es garantizar la educación en una cultura sexual saludable por parte de los niños, es garantizar el tamizaje no solo de oportunidad en las mujeres, poquitas ellas que llegan a nuestros centros de salud por motivos diferentes a querer realizarse la citología. Es influir sobre el tamizaje de la población desde un punto de vista de búsqueda activa de aquellas mujeres que no quieren participar en los programas. Es tener el control sobre la confirmación diagnóstica mediante la colposcopia y la biopsia, y es garantizar el tratamiento y el seguimiento a las mujeres con lesiones premetastáticas. Un programa articulado es lo único que nos puede garantizar a nosotros latinoamericanos el control de esta temible enfermedad. Y aquí entonces nos hacen dos preguntas. ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿El con qué? Pues sería el instrumento, ¿cierto? La prueba de tamizaje. ¿Con cuál prueba vamos a trabajar? ¿La que tenemos conocida hace 60 años o caemos en cuenta de que la tecnología hoy nos brinda otras oportunidades? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Sí tenemos programas verdaderamente organizados en nuestros países? Empecemos por hablar del con qué. Y sería muy interesante tener una prueba que nos ayude en el programa. Ojalá tener una prueba que nos dé el tamizaje y el triaje en la misma prueba para disminuir costos
para agilizar en la búsqueda de los pacientes y no tener que recurrir a una prueba de tamizaje, después a una prueba de triage, después llevar la paciente a la confirmación diagnóstica mediante colposcopia y biopsia. Ojalá todo se pudiera integrar. Empecemos hablando del instrumento, de la prueba. ¿Cuáles son las características para una prueba de tamizaje? Lógicamente debe ser una prueba económica, cómoda de tomar por la paciente, sencilla, reproducible, pero algo muy importante, que sea automatizada, que nos deje una información adicional para hacer un triage en la misma prueba y que tenga una alta sensibilidad y alta especificidad. Y si uno detecta o hace el seguimiento de estas características tan puntuales, pues se encuentra que las pruebas de detección del virus del papiloma humano cumplen con todas esas características. Y en lo económico me refiero no al costo de la prueba frente al costo de la citología, sino al costo de un programa de prevención basado en prueba de VPH a 5 años. Entonces nosotros pues podríamos seguir haciendo lo mismo que hemos venido haciendo desde hace 60 años, que el doctor Papanicolau nos enseñó a diagnosticar enfermedades precancerosas mediante la citología, con los resultados esperados que les mostré a ustedes al iniciar esta presentación, o podemos también utilizar estos conceptos modernos que la literatura nos ha confirmado que son el caballito de batalla diario, el detectar la mujer en riesgo. No la dejamos llegar al precáncer, la detectamos antes de la enfermedad precancerosa, y eso fue lo que nos enseñó el doctor Surhausen cuando en su estudio clínico que le justificó el Premio Nobel de Medicina encontró que el principal factor de riesgo para cáncer es el virus del papiloma humano y que hoy contamos con pruebas que pueden ser tomadas por una enfermera, por un médico o por la propia paciente en autónoma para la detección del virus del papiloma humano. ¿Y por qué es importante pasarnos de la citología de hace 60 años a la prueba de virus del papiloma humano como instrumento en los programas de prevención de cáncer para tamización secundaria? Porque la citología ya no nos da nada. Si ustedes ven estos estudios realizados en Costa Rica, en Perú, en Morelos, en México, ustedes ven que la sensibilidad de la citología es del 59%. En Colombia hicimos un estudio que publicamos con un 52% de sensibilidad de la citología en las mejores condiciones. Excelente toma, excelente lectura, control de calidad por el médico patólogo, y con las excelentes condiciones que les menciono, no podemos superar el 50-60% de la sensibilidad. Y lo que es más grave, en los controles de calidad que se hacen en la citología que se toma todos los días, esta sensibilidad no llega al 30%, 35%. Es por eso que una mujer debe estar en citología en esquemas de 1-1-1-3, porque cada vez que se la toma solamente tiene 30% de posibilidades de ser una verdadera negativa. Entonces, eso es una limitante. Más todas las limitantes que tiene la citología de ser operador dependiente, de resultados, que no es automatizado, de los controles de calidad por patólogo, y eso genera unas dificultades que nos llevan a resultados ya conocidos y ya descritos. Otra problemática de la citología, y lo vemos en este cuadro que fue publicado en el estudio de Athena. En este estudio de Athena se publica una comparación entre lo que es la citología y las pruebas de VPH en cuanto a la correlación entre los laboratorios. Y es un cuadro muy interesante. Si ustedes ven aquí, para el diagnóstico de ASCUS o más, uno diría cuál laboratorio escojo, cuál laboratorio mejor. El que me reporta 3.8% de ASCUS o el que me reporta 9.9% de ASCUS. Desde ese punto de vista, yo escogería el laboratorio número 1. Pero si yo voy a analizar la sensibilidad del laboratorio en cuanto a los reportes citológicos, pues voy a encontrar que el laboratorio número 1, que me reportaba el menor número de ASCUS, es el que menos sensibilidad tiene para el diagnóstico de lesiones de alto grado.
desde ese punto de vista sería mejor laboratorio número 4. Esas vicisitudes no ocurren con las pruebas de VPH. Miren ustedes que las pruebas de VPH, todas en los 4 laboratorios grandes de Estados Unidos donde se hizo este estudio clínico que se publica en Atenas, tienen 88-90% de sensibilidad. Existe una correlación excelente. Y aquí venimos con otra pregunta. ¿Será entonces la citología líquida la solución al problema? No podemos negar que una citología líquida, la lectura, para las personas que hacen citotecnología, citotecnólogos, son una belleza de placas. Las células se ven muy bien definidas. Hay muy poco detritus celular, muy poco moco, muy poca sangre. Pero la citología líquida nos ofrece, para lo que a nosotros nos interesa, que es la sensibilidad en la detección de lesiones de alto grado, nos ofrece lo mismo que la citología convencional. Entonces, la citología líquida solo nos va a disminuir las muestras de satisfactoria. El material presente en los colectores disminuye en un 37%, pero la sensibilidad para alto grado sigue siendo igual que la citología tradicional. Entonces, volvemos otra vez al tema de pruebas de VPH, porque con citología no hemos podido lograr más de lo que ya tenemos. ¿Cuál es el problema de las pruebas de VPH? Saber en qué grupos etarios la vamos a utilizar. Eso es fundamental. ¿Dónde se deben utilizar las pruebas de VPH? Para eso tenemos que recurrir a la prevalencia de VPH, donde ustedes encuentran que por debajo de los 25, 30 años, casi una de cada 4 niñas es VPH positiva. Y más aún, si vemos en las menores de 24 hasta los 18 o 20 años, hay muchas pacientes con VPH, infectadas con VPH, pero que no van a desarrollar la enfermedad. Miremos este ejercicio para que comprendan ustedes a dónde los quiero llevar. Si nosotros tomamos algunos países en donde la incidencia de cáncer es bajita y lo comparamos con países donde la incidencia de cáncer es alta, esto es simplemente un ejercicio tomado de Globocan, aleatoriozadamente a algunos países, y ustedes encuentran que el promedio de cáncer para estas mujeres mayores de 30 años es mucho mayor que para aquellas mujeres, aquí lo podemos ver, que son menores de 25 años, donde realmente el cáncer se encuentra, la incidencia de cáncer es apenas del 0.75%. Y si vamos a hablar de mortalidad, encontramos exactamente lo mismo. Si sacamos un promedio dentro de estos países en cuanto a mortalidad, vemos que la mortalidad en los grupos de edad mayores a 30 años es muy superior a la mortalidad presentada en grupos etarios por debajo de 25 años, donde es prácticamente cero. Entonces, ven que el promedio nos da 0.06 en 100.000, el promedio es 0. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien es cierto que la mayoría de las niñas están infectadas, no desarrollan cáncer de cuello uterino por debajo de 25 años, y en los programas de prevención de cáncer, la tamización con pruebas de VPH debe ser por encima de 25 a 30 años. Aquí vemos entonces nosotros, en diferentes líneas de color, los diferentes estudios clínicos, cómo nos muestran a nosotros, por ejemplo, las líneas verdes, que el virus del papiloma humano en promedio dura 6 meses en las niñas. Virus del papiloma humano de alto riesgo. Otros estudios, como pueden ver en líneas amarillas o azules, nos dicen a nosotros cómo la persistencia del virus no va por encima de 12, 24 meses. Entonces, gracias a este aclaramiento viral tan alto en esta población tan joven, podemos desentendernos de ella en cuanto a tamizaje con pruebas de virus del papiloma humano. En general, las pruebas de virus del papiloma humano nos están ofreciendo un 35% más de diagnóstico de NIC2 o más. Y esa es una ganancia muy grande para este tipo de población. Es por eso
que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud publican este manual para gerentes de programas de salud, en donde nos dicen, debemos cambiar a pruebas de BPH. ¿Y por qué debemos cambiar? Porque la literatura nos demostró que las pruebas de BPH y las técnicas de inspección visual son útiles para disminuir la mortalidad por cáncer de cuello uterino, porque son pruebas que pueden ser automatizadas, que se las puede tomar la misma mujer, que tienen mayor sensibilidad que la citología. Es cierto que su implementación va a incrementar el costo tan pronto inicien estas estrategias, pero al final el costo disminuye, la estrategia es costo efectiva y lo que es más importante, vamos a disminuir la incidencia y la mortalidad por cáncer de cuello uterino. Entonces, en este manual para gerentes nos dicen, no descuidemos la vacunación, no descuidemos la educación a las niñas en una sexualidad responsable, pero hagamos prevención secundaria o con pruebas de virus del papiloma humano o con inspección visual con ácido acético en lugares, países o zonas de escasos recursos. Y no debemos olvidar que siempre debemos tener a mano una estrategia económica y costo-efectiva para prevención terciaria para aquellos casos de cáncer infiltrante que se nos han escapado al programa de tamización. Entonces, ¿cuál prueba utilizar? ¿Cómo lo vamos a resolver? Tenemos que apoyarnos en dos grandes pilares, la validación clínica y la validación analítica de la prueba que queramos utilizar. Hay muchas pruebas. En esta publicación que ven ustedes, el doctor Pollan nos describe 300 pruebas diferentes de BPH. Pero miren ustedes, solamente 120, 130 aproximadamente, un 37%, tienen estudios de evaluación analítica y clínica. Eso quiere decir que las otras, hasta que no presenten esos estudios, están descartadas para ser implementadas en nuestros países, en los programas de tamización. ¿Y cómo escoger también dentro de ellas? Pues empecemos a mirar cuáles serían los estudios de validación clínica. Aquí les quiero mostrar a ustedes 4 grandes publicaciones, el estudio FASTRA, el BACJET. Son publicaciones donde nos enseñan a nosotros cómo escoger, de acuerdo a la validación clínica, la prueba que nuestro país debe escoger. Se los voy a resumir en 3 frasecitas lo que dicen estos 4 estudios clínicos. Ustedes saben que captura de híbridos es la primera prueba que hubo disponible en el mundo para la prevención de cáncer de cuello uterino mediante la detección cualitativa de BPH. Por lo tanto, captura de híbridos se utiliza hoy en día como el patrón de oro cada vez que nace una nueva prueba para su validación clínica. Entonces, estos 4 estudios clínicos los que nos dicen a nosotros es que si la prueba que nosotros queremos utilizar tiene al menos el 90% de sensibilidad de captura de híbrido en 60 muestras con lesiones de alto grado, o al menos 98% de especificidad de la que muestra captura de híbridos en 800 muestras con lesiones ASCII o NIC1, y fuera de eso nos ofrece una correlación interlaboratorio con índice de confianza del 87% en mínimo 500 muestras, es una muestra que cumple con los criterios para poder ser utilizada en una estrategia de prevención de cáncer de cuello uterino. Aquí entonces les traigo la comparación, digamos, dentro de las pruebas que más se están escuchando en estos momentos en nuestros países. COVAS de Roche, Riptime de Abbott, Topoclaris de Becton Dickinson, las pruebas rápidas de Chiagen. Y miren ustedes cómo la sensibilidad relativa es de 1, tanto para el diagnóstico de NIC2 como para el diagnóstico de NIC3. O sea que cumple a cabalidad con la validación clínica que les acabo de mostrar, puesto que son prácticamente igual o superiores a captura de híbridos. Y las podemos comparar en diferentes escenarios. Por ejemplo, miremos cómo se comportan las pruebas de BPH en población sana, para tamizaje, lo que estamos usando. Miren ustedes que utilicen cualquiera de las pruebas que ustedes quieran utilizar, todas les van a encontrar una prevalencia de BPH entre el 14 y el 16%,
un 3% de prevalencia de BPH16, un 1,5% de prevalencia de BPH18. Con cualquiera de las pruebas que ustedes tengan. La sensibilidad es mucho más alta que la sensibilidad que ofrece la citología en población sana. Está cercana al 97-98% y tiene además una especificidad casi parecida a la especificidad de la citología. O sea que las pruebas de BPH nos brindan mayor sensibilidad y ligera menor especificidad de la citología para el tamizaje en población sana. Y si vemos esta otra publicación en donde comparan 7 pruebas de BPH en cuanto a sensibilidad y especificidad para su rendimiento en pacientes con citologías anormales, ustedes van a ver lo mismo. La sensibilidad es bastante alta, 96-97%, y el pecado de todas las pruebas es el mismo. ¿Cuál es su pecado? Un valor predictivo positivo muy bajo. ¿Esto qué quiere decir? Que las pruebas de BPH nos detectan las mujeres infectadas, pero no nos detectan las mujeres enfermas. Entonces, las pruebas de virus del papiloma humano, por un valor predictivo positivo tan bajo, requieren de una segunda prueba para poder, dentro de las infectadas, escoger cuáles están enfermas para que vayan a colposcopio. ¿Y cuál es el tesoro de las pruebas de virus del papiloma humano? El alto valor predictivo negativo, que es cercano al 100%. Y eso quiere decir que si una paciente tiene una prueba de BPH negativa, yo como sistema de salud no tengo que volver a ver a esa paciente ni colocar ningún recurso económico ni humano por 5 años, con la seguridad de que al término de los 5 años no va a tener un carcinoma infiltrado. En cuanto a la validación analítica, les quiero dar algunas palabras simplemente, pero me parece muy importante tocar este tópico, porque con frecuencia nosotros, los ginecólogos expertos en el tema, los colegas nos refieren que es mejor una prueba que la otra. No sé si ustedes han escuchado, les ha pasado que dicen, no, es que yo a una paciente le hice la prueba de real time de Abbott y no me salió el virus, pero cuando le hice la de OncoClarity sí me salió el virus. Entonces es mejor la una que la otra. Eso es desconocimiento de las pruebas, porque hay muchos factores a nivel de laboratorio que alteran el resultado de una prueba. Y quizá lo más importante de eso es el número de copias de BPH que tenga la paciente. Un ejemplo, para que con la prueba de Abbott tengamos 100% de positividad en todas las pacientes con BPH 16, necesitamos al menos 500 copias de virus. Si lo que vamos a utilizar es COVAX, necesitaríamos 1,500 copias de BPH16 y si es OncoClarity 251. Y miren ustedes que estas diferencias se mantienen en BPH18, en BPH51, en todos dependiendo de cada prueba, los números de copias son diferentes y eso nos altera el resultado. Y aquí cabría una pregunta, entonces ¿es mejor, por ejemplo, Aptima, que con solo 49 copias me marca positivo? ¿O es mala COVAX porque necesita 1,500 copias? ¿Cuál sería la respuesta? Ahí la respuesta es la sensibilidad clínica, no la sensibilidad analítica. Si yo tengo una prueba que me detecta positivas con una sola copia de BPH, no me sirve, porque tendría muchas mujeres positivas infectadas no enfermas que demandarían muchos servicios de salud. Por el contrario, si tengo una prueba que necesita una carga viral muy alta para dar positiva, tampoco me será útil. Entonces no mezclemos los conceptos de sensibilidad analítica y de sensibilidad clínica en la utilización de una prueba de BPH. Tengamos en cuenta dos pormenores. La presencia de diferentes patógenos. A nosotros se nos ha enseñado que las pruebas de BPH no son alteradas si hay clamidia, E. coli, Neisseria gonorrea, estafilococo, cándida albicans en la vagina. Y eso es cierto, no se alteran, pero eso depende también de su concentración. Si tenemos concentraciones, por ejemplo, de cándida por encima de 10 a las 7 en la prueba de Abbott, por encima de 10 a las 6 en la prueba de Roche o en OncoClarity, vamos a tener una alteración de la prueba. Entonces, los patógenos no influyen, pero dependiendo de su concentración.
Igual sucede con algunos compuestos químicos, como los antibióticos, penicilina, algunos antimicóticos como clotimazol, el estradiol, el sangrado o el semen, la presencia de sangre o semen en la vagina nos puede alterar una prueba dependiendo de la concentración que tengan y dependiendo de cada prueba. Se necesitará que haya más de 10% de clotrimazol para que se altere la prueba de Aptima, se necesitará más de 0,5% para que se altere la prueba de ruta. Entonces, cada prueba es diferente, se comporta diferente de acuerdo a estos factores que a veces nosotros no tenemos en cuenta cuando juzgamos las pruebas de buenas o malas en la detección del virus del papiloma humano. ¿Qué más necesitamos en una prueba de VPH? Que tenga un control interno. ¿Cómo hago yo cuando la prueba me da negativa para saber si es que de pronto en el tubito de ensayo no había muestra? No llegó muestra en laboratorio. Para eso necesito pruebas que detecten betaglobina, y si la betaglobina es negativa ya sé que ahí no hay muestra que se pueda representar o que sea representativa para un diagnóstico y un análisis adecuado. No todas las pruebas tienen control interno, no todas las pruebas tienen por control interno la betaglobina. Hay pruebas como, por ejemplo, Aptima, donde simplemente le dice a uno si hay DNA o no hay, no más, pero no si hay tejido biológico para analizar. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y lo que habíamos hablado al inicio de esta charla también tiene que ver con la correlación interlaboratorio. Miren ustedes que la correlación de las mejores o de las mayores pruebas que hay en el mercado tienen un kappa cercano a 1. O sea, definitivamente, a diferencia de la citología, cualquier prueba de VPH nos va a dar una correlación interlaboratorio que necesitamos para nuestros programas de prevención de cáncer de cuello uterino. Tanto, miren ustedes, para la detección de DNA como de DNA de alto riesgo, el kappa es sumamente alto. Entonces, ¿cuál sería la prueba ideal? Pues aquella que nos identifique a todas las mujeres con lesiones precancerosas, o sea, la que tiene alta sensibilidad. Pero también la que nos diferencie claramente de las mujeres infectadas de las enfermas, o sea, que tenga alta especificidad. Y esa prueba de alta sensibilidad y alta especificidad no existe. La tenemos que fabricar. ¿Cómo la fabricamos? Inicialmente, haciendo una prueba de alta sensibilidad, que es lo que exige una estrategia de tamización. En tamizaje se escogen pruebas de alta sensibilidad y ahí tenemos la prueba de VPH. Una vez que ubiquemos esas pacientes positivas, tenemos un problema. Recuerden ustedes que la sensibilidad de la citología, más o menos, está en el 30%, ¿no es cierto? Y que detectamos en los mejores de los casos 60-70% de las pacientes enfermas. Pero cuando analizamos la anormalidad citológica es del 4 a 8%. Pero si tenemos en cuenta la prevalencia de VPH es del 14 al 16%. Entonces vamos a tener 3 veces más mujeres con VPH positivo que citologías anormales. Y esto nos exige, sumado al valor predictivo positivo tan bajo de las pruebas, una segunda prueba. Una prueba que nos dé una especificidad alta y nos diga en quién podemos nosotros encontrar enfermedad. Se ha escogido en casi todos los países la citología. Algo paradójico, dirán ustedes, porque la citología, que tiene la sensibilidad que les acabo de mencionar tan baja, es a la larga la encargada de decidir quién va a ir a colposcopio. Utilizo la limusina para llegar al sitio del matrimonio, pero faltando 2 cuadras me subo en la bicicleta. Eso es una gran paradoja que obliga a que en los programas de tamización nos centremos en mejorar los controles de calidad de la citología. No se puede olvidar esto dentro de un programa. Otra estrategia sería hacer como segunda prueba expresión de E6, E7 o inmunistoquímica, pero eso encarecería terriblemente el programa de tamización. Y lo otro que sería ideal sería tener una prueba que, aparte de darnos buscarnos la población infectada, nos ayude con el triage, nos ayude en decirnos cuál tiene más riesgo de enfermedad
para enviar esa paciente a colposcopio. Entonces, las pruebas de BPH que además nos ofrecen fenotipificación son en este momento y en el futuro las pruebas más importantes para los programas de prevención porque nos ofrecen tamizaje y triage en una sola muestra y solo tendríamos que ubicar la paciente una sola vez. Esto no lo digo yo. Está publicado un estudio muy bonito del doctor Cox, donde él determina 10 estrategias diferentes de tamización basados en genotipificación. ¿Y por qué genotipificación? Porque miren ustedes que aquella persona que tenga infección por BPH 16 o 18 tiene entre 7 y 16% más riesgo de tener enfermedad, razón por la cual debe ir a colposcopia inmediata, comparado con virus como el BPH 45, el 35, el 56, que son BPH que tienen riesgos menores del 5% y, entre comillas, cuando entremos en este tema de genotipificación, no justificarían colposcopia. Nos quedan en la mitad un grupo de virus, como el virus 52, que tiene un riesgo del 4.3%, y entonces uno diría, ¿lo llevo o no lo llevo a colposcopia? Los invito a que revisemos las guías de la Asociación Americana de Colposcopia que están por salir, donde este límite de 5% se va a disminuir a 4%, y esto haría que las pacientes con estos tipos de virus fueran a colposcopia directamente. Yo no los quiero confundir, pero quiero que miren en esta diapositiva cómo el tipo de virus me modifica el riesgo de tener una enfermedad NIC2 o más a 5 años, y eso me puede ayudar dentro de una estrategia de prevención de cáncer de cuello uterino. Miremos entonces el estudio del doctor Cox. Pues aquí él nos menciona 10 diferentes estrategias, dentro de las cuales solamente quiero recalcarles una, en donde él menciona que el hacer pruebas de BPH con genotipificación y ubicar las pacientes negativas para volverlas a ver a los 5 años, o encontrar las BPH 16-18 y enviarlas inmediatamente a colposcopia, dado que tienen el mayor riesgo de tener o llegar a tener la enfermedad, es una muy buena ayuda para un programa de prevención cuando los servicios de confirmación diagnóstica de colposcopia y biopsia son limitados. Solo enviaríamos a colposcopia los 16-18 positivos, y los pacientes positivas con otros tipos de virus les hacemos citología para decidir si se les hace seguimiento o se envían a colposcopia. Ahora viene el programa. Ya para terminar, quiero mencionarles varias cosas. Los programas dependen del nivel de ingresos de un país. Si yo tengo un país con recursos excelentes, pues yo puedo primero darme el lujo de iniciar la tamización con pruebas de BPH a los 25 años, hacerla a 5 años y enviar a colposcopia únicamente o las 16-18 positivas o las citologías anormales. Si mis recursos son más limitados, pues no empiezo la tamización sino hasta los 30 años con BPH, hago al menos 2 tamizaciones en toda la vida a las pacientes cada 5 años, después las paso a 10 años. Si mis recursos son menores, me toca hacer la prueba de BPH cada 10 años, hago el triage con citología o con inspección visual y enviaría a colposcopia a las que sean pacientes con inspección visual positiva, citología positiva o 16-18 positivo. Y si definitivamente mis ingresos son muy limitados, solo puedo utilizar pruebas de inspección visual o una sola prueba de BPH en toda la vida para mujeres de 30 a 49 años. Esta es una publicación muy interesante. No solamente tiene en cuenta el recurso económico como en la publicación anterior que acabamos de ver, sino aquí se hace un modelo de simulación donde se estudia la historia natural del BPH, y ustedes ven acá en esta simulación cómo yo tomo en cuenta todas las pacientes, todas las mujeres antes de iniciar su vida sexual, cuando inicia su vida sexual la probabilidad de contagio con el virus, recuerden una prevalencia del 14 al 16%, muchas de esas mujeres en los primeros 2 años, recuerden 80-90% van a hacer aclaramiento viral, y un 10% de las mujeres que voy a tamizar, mujeres que me van a escapar al programa de prevención o me van a avanzar dentro del programa y me van a llegar a cáncer
bien sea que lo diagnostique por los síntomas o durante la estrategia de tamización. Si yo tengo en cuenta este panorama, puedo calcular los gastos y puedo calcular con qué me debo comprometer dentro de un programa de tamización. Entonces, en este estudio se concluye, por ejemplo, 3 escenarios grandes. ¿Cuánto me valdría a mí hacer tamización con citología? ¿Cuánto con prueba de BPH cada 3 años o con prueba de BPH cada 5 años? Y ustedes pueden ver cómo hay menos pruebas de BPH cuando me paso el tema de 5 años y no lo hago cada 3 años. El número de colposcopias me va a aumentar, más o menos un 20-25%. El costo de tamizaje será menor en estrategias de cada 5 años que en estrategias de cada 3 años. Definitivamente el costo por año de vida ganado por mujer va a disminuir de $197 promedio a 149. Y si uno ve el ahorro en costos de la atención médica cuando se utilizan pruebas de BPH, es cercano a los $43 millones, más o menos $50 por año de vida ganado por mujer. Entonces sí es una estrategia costo efectiva. Miremos entonces cuáles son los resultados que estamos esperando cuando entramos en una estrategia de tamización con pruebas de BPH. Lo primero es una disminución ostensible en el número de citologías, pasando de un promedio de 3 millones de citologías en el modelo que les acabo de mostrar a 0. Debemos tener un incremento de un 35% en citologías anormales, por una razón muy sencilla. Tenemos una prevalencia de BPH 3 veces mayor que la anormalidad citológica. Debemos esperar un 25% más de colposcopias, pero aquí viene lo favorable de la estrategia. Un 44% más de diagnóstico temprano de lesiones DIC2 o más. Disminuimos un 15% más la incidencia de cáncer y un 16% la mortalidad por cáncer. Esa es la ganancia en el cambio de la estrategia. En México, por ejemplo, la doctora Ivonne y el doctor Luis Cano publicaron este artículo de donde extrae esta tabla donde ustedes pueden ver que el costo en dólares en una estrategia de BPH cuando se hacen pacientes de 20 a 80 años o cuando se cambia de 30 a 80 años es diferente y el costo es muy favorable cuando se utilizan estrategias de COTEP con citología y prueba de BPH. Entonces, simplemente les quiero invitar a decirles, hoy contamos con una nueva herramienta, ya no más una citología de 60 años, hoy contamos con pruebas de BPH que nos ofrecen tamización y triage. Hoy contamos con vacunas, hoy contamos con una gran cantidad de cosas para evitar que nuestras mujeres se sigan muriendo de cáncer de cuello uterino, para evitar tantos niños huérfanos, para evitar tantos desastres en los hogares. Pero nada de lo que les acabo de decir funciona si no tenemos un programa organizado, si no tenemos clínicas de colposcopia con una voluntad política que nos ayuden a que estas clínicas funcionen y que haya integración entre el primer nivel donde se tomarán estas citologías y pruebas de BPH, entre segundos y terceros niveles donde se haga colposcopia, se hagan las biopsias, los laboratorios de histología, donde estén los gineconcólogos tratando a tiempo a las pacientes que requieran esterolinfadenectomías o que requieran radioterapia y quimioterapia. Unidos todos, las nuevas tecnologías, la voluntad política, el deseo de poder hacer esto en conjunto, vamos a disminuir y a erradicar, como se pretende en México, entre comillas, la palabra erradicar, el cáncer de cuello uterino. Les agradezco muchísimo su atención. Espero haber sido útil con mi presentación. Muchísimas gracias, doctor Bonilla, por su excelente presentación, muy informativa. Ahora comenzaremos la parte de preguntas y respuestas. Si tiene alguna pregunta que le gustaría hacer, por favor, hágala ahora.
Simplemente haga clic en el cuadro Ask a Question o preguntar, el cual está situado en el extremo izquierdo de la pantalla. Responderemos a tantas preguntas como tengamos tiempo. Comencemos con nuestra primera pregunta, la cual es, doctor Bonilla, en su experiencia, ¿cuáles son las tendencias en programas en Latinoamérica en comparación a otros programas como en Europa o Estados Unidos? Bueno, en general, lo que yo he podido aprender de Perú, Lima, Bolivia, México, Costa Rica, los países que he tenido la oportunidad de visitar, hay una tendencia a cambiar hacia pruebas de BPH. Eso no se puede discutir. Pero también en este momento son países que no tienen programas organizados. Y mientras no haya un programa organizado, no se pueden calcular los costos en la implementación de las pruebas. No podemos calcular nosotros qué grupo etario debe tener pruebas de BPH, si mayores de 30, si mayores de 25, si lo vamos a hacer cada 3 años o cada 5 años. Entonces, en este momento yo pienso que el problema está en la falta de programas. Aquellos países con programas organizados, Argentina, por ejemplo, están trabajando seriamente en tamización con pruebas de BPH porque ya saben qué tipo de población van a tamizar y pueden calcular los costos del programa. Pero sí, la tendencia, si me lo preguntan, es a iniciar con pruebas de BPH. El cómo y el cuándo es lo que está atrasado por la falta de programas organizados. Excelente. La próxima pregunta, doctor Bonilla, ¿sería necesario implementar pruebas adicionales para mejorar el triaje de pacientes que serán positivos en VPH 16 o 18? Bueno, pues en este momento estamos siendo, como digo yo, atacados por la ciencia, ¿cierto? Cada día tenemos más cosas, respiración, oncofish, la misma inmunohistoquímica, y parte de mi trabajo como presidente de la Asociación de Colposcopia de Colombia es recorrer múltiples ciudades en muchos escenarios, tratar como de educar, como de enseñar en dónde va cada prueba, cuáles de tamizaje, cuáles de triaje, porque el problema es el costo del programa. Lo que yo os mostraba en una diapositiva anterior, ¿es costo efectivo hacer una prueba de BPH y hacer como trial citología? Porque la citología es económica. Pero si yo como trial voy a utilizar sobreexpresión S7, voy a utilizar inmunohistoquímica, metilación, voy a encarecer terriblemente el programa. Y recordemos que en nuestros países latinoamericanos la citología es supremamente barata. Entonces, todo lo que sea un costo incrementado por encima de la citología no se puede tolerar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como la citología no nos está dando resultados porque se nos siguen muriendo nuestras mujeres, pues al menos hacemos un esfuerzo económico en la prueba de tamizaje, pero debemos economizar en la prueba de triaje, donde la citología o la genotipificación nos pueden ayudar y no nos va a incrementar el costo. Parece que tenemos tiempo para una pregunta más. La pregunta es la siguiente. Okay. ¿Hay alguna diferencia o evidencia que favorezca la muestra tomada por el paciente o autotoma versus una muestra tomada por un profesional de salud? Esa pregunta es muy interesante porque yo les comentaba que una de las ventajas de las pruebas de BPH, aparte de ser automatizada, es que la mujer se pueda tomar la propia muestra de su casa, en su oficina, porque sabemos que las mujeres no participan en los programas de tamización porque no tienen tiempo para ir a tomarse la muestra o por su invasión a la privacidad o al pudor. Entonces hay muchos estudios y grandes metaanálisis que muestran que una prueba de BPH tomada por la propia mujer es exactamente igual a la prueba de BPH tomada por la enfermera por el médico. Pero se necesitan 2 requisitos para eso. Que la prueba sea por medio de PCR y que idealmente sea tomada por un instrumento que es un cepillo. Cuando en lugar de cepillos se utilizan tampones, esponjas o lavados, o en lugar de PCR se utiliza captura de híbridos, por ejemplo, esa sensibilidad baja en un 10%.
Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando entremos en estrategias de autotoma. Muchísimas gracias, doctor Bonilla. ¿Tiene algún otro comentario final que le gustaría compartir con la audiencia? Sí, gracias. Antes de despedirme, agradecer a todos ustedes su tiempo por escucharme. Quiero invitarlos como médico, más que como especialista o líder de programas de salud o presidente de alguna asociación médica, como médico, desde lo más profundo de mi alma, a que nos preocupemos por nuestras mujeres. Tenemos las herramientas hoy en día para evitar que se nos mueran de cáncer. Necesitamos únicamente la voluntad política para poderlo hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias de nuevo, doctor Bonilla, por su tiempo hoy y su importante investigación. También nos gustaría agradecer a LabRoots y a nuestro patrocinador, Abbott Molecular, por suscribir el webcast educativo de hoy. Antes de irnos, me gustaría dar las gracias a la audiencia por acompañarnos hoy y por sus interesantes preguntas. Las preguntas para las que no tuvimos tiempo hoy y las presentadas durante el periodo bajo demanda serán abordadas por el presentador a través de la información de contacto que proporcionó en el momento del registro. LabRoots le avisará por correo electrónico cuando este seminario web esté disponible para su reproducción. Le recomendamos que comparta ese correo electrónico con sus colegas que pueden haberse perdido el evento en vivo de hoy. Hasta la próxima, muchísimas gracias y adiós.